Buenos días, mi nombre es Diana Mendieta Vicuña, soy doctoranda en Desarrollo Local y Cooperación Internacional por la Universidad de Valencia. Presento una aproximación metodológica al sistema de actores en la investigación social, análisis de contenidos en el discurso de los actores vinculados a procesos de desarrollo local en la provincia de Loja, en Ecuador. Vamos a empezar la ponencia con una breve introducción. Los procesos de desarrollo local suelen caracterizarse por una elevada complejidad, lo cual con frecuencia dificulta un análisis comprensivo de los mismos. Esto sucede también con otros procesos sociales. Son diversos los enfoques que permiten aproximarse a esa complejidad, destacando aquellos que toman en cuenta el papel protagonista de los actores de tales procesos. En este contexto, la hipótesis que se plantea en esta investigación es que la aproximación metodológica del análisis de contenidos, en este caso a partir del discurso de los actores, ofrece resultados válidos y adecuados para entender las dinámicas de desarrollo local. El objetivo fundamental de la investigación que aquí se presenta es testar e ilustrar el potencial del enfoque metodológico del análisis de contenidos a partir de entrevistas al sistema de actores. El trabajo que aquí se presenta forma parte de una investigación más amplia en la que se analizan con detalle los procesos de desarrollo local en la zona de influencia de la central eólica Villonaco en Ecuador. Tras esta breve introducción, vamos a presentar brevemente también la metodología y fuentes de información. La primera aproximación al tema y área de estudio se ha realizado, además de la bibliografía, a partir de fuentes documentales provenientes de organismos oficiales y medios de comunicación. Esta información ha servido como estudio exploratorio que permite definir con mayor precisión las temáticas y actores clave en el caso concreto de estudio. No obstante, para el análisis de los procesos de desarrollo local, es muy útil trabajar con fuentes primarias y generar investigación empírica a partir de las visiones de quienes están dentro de la realidad estudiada. Como consecuencia, se ha optado por la entrevista semiestructurada como método de recogida de información primaria más adecuado, pues nos permite aproximarnos a la forma de entender la realidad por parte del entrevistado, así como generar conocimiento empírico respecto a las especificidades locales que generan iniciativas de desarrollo territorial. El análisis de la información lo hemos hecho a partir de la metodología cualitativa y hemos utilizado el software de análisis de datos cualitativo MaxQDA. El análisis del sistema de actores permite una aproximación muy útil al estudio de los procesos de desarrollo local. Cualquier individuo, grupo social o institución interesado en el desarrollo de un territorio puede considerarse como un actor en ese sistema, en el que cumple una función, actúa desde una determinada posición, interactúa con otros actores y todo ello da lugar a relaciones de dependencia y dominancia. Es importante tener en cuenta que los discursos de los actores contienen ese conocimiento de la realidad social, que resulta fundamental para un análisis preciso de los procesos de desarrollo local. Estos discursos nos dan a conocer la posición y la manera en que cada actor percibe el objeto de estudio y nos permiten analizar cualitativamente, en este caso, los procesos, prácticas y políticas de desarrollo local. En el caso de estudio, se han definido tres grandes grupos de actores. Los actores institucionales, que a su vez tienen tres subgrupos de acuerdo a lo que las instituciones realizan, al rol de las instituciones, y por otro lado tenemos a los actores económicos y a los actores sociales
que en definitiva son los beneficiarios de las políticas de desarrollo local que se llevan a cabo en el territorio. Y se han realizado 32 entrevistas a estos actores clave del territorio. El tratamiento del discurso de los actores a partir del análisis de contenidos sigue la estructura o el proceso que vemos en pantalla. Partiendo de los temas clave y de las preguntas de la entrevista, se definen grandes temas, subtemas, y a continuación se definen categorías y subcategorías, que es lo que vendríamos a llamar códigos y subcódigos una vez que estamos trabajando ya con el software. Estas categorías configuran el sistema básico de códigos, como decíamos. Más adelante se codifica la información, se analiza la información vinculando los códigos con los discursos de los actores, encontrando interrelaciones y luego interpretando el significado de estos discursos. En el caso de estudio, se ha construido un sistema de categorías que a partir de los temas de la entrevista, como hemos dicho, hemos determinado 8 categorías u 8 grandes códigos, y a partir de allí se ha construido un sistema de códigos y subcódigos elaborado para el análisis de la información. Entonces, como podemos ver, arriba tenemos 4 códigos y de cada uno de los códigos nacen un conjunto de subcódigos relativos a ese gran tema, a esa gran temática. Abajo tenemos 4 códigos más, con lo cual tenemos un conjunto de 8 códigos y 74 subcódigos, o lo que también se llama categorías o subcategorías, temas y subtemas. Y a partir de este sistema de códigos y subcódigos elaborado para el análisis de la información, procedemos al análisis. El análisis, para poder analizar la información, pues tenemos que sistematizarla, y para ello iniciamos con la codificación de la información, para lo cual el software MaxQDA nos es muy útil. Aquí tenemos una captura de pantalla en la que podemos ver cómo vinculamos un determinado segmento de texto con un determinado o unos determinados códigos o subcódigos del sistema de códigos que hemos construido anteriormente. Bien. Vamos a pasar a revisar algunos de los resultados y vamos a discutirlo muy brevemente. Existen algunos criterios y herramientas para el análisis de la información. 3 son las aproximaciones de cara al análisis de contenidos. En primer lugar, la valoración del peso e importancia de cada temática o subtemática a través de los códigos y subcódigos en los que se estructuran tales contenidos. En este caso, la valoración puede llevarse a cabo para cada uno de los actores individuales, para grupos de actores o bien para el conjunto de los actores. Este análisis permite caracterizar con cierta precisión los contenidos en los diferentes discursos, así como una aproximación a la percepción y posición de los actores o grupos de actores en el marco de los procesos de desarrollo local que se pretenden estudiar. En segundo lugar, el estudio de las relaciones entre temáticas o subtemáticas, que puede abordarse analizando la proximidad entre estas a lo largo del discurso de los actores, o bien a partir de su concurrencia, es decir, conexiones que el entrevistado establece entre temas a lo largo de su discurso. En tercer y último lugar, para los casos en los que sea de especial interés el análisis de contenidos de un discurso o entrevista específico, se dispone de una herramienta complementaria llamada el retrato del documento, que permite visualizar la amplitud de cada temática, es decir, el tiempo dedicado a ella y su distribución a lo largo del discurso. Existen varias aproximaciones posibles en función de con qué información se trabaje, cómo se organice y cuál sea su tratamiento. Como podemos ver en el cuadro que tenemos en pantalla, tenemos 10 casos de posibles opciones de
organización y tratamiento de la información. El investigador puede trabajar con varios niveles de detalle en el sistema de codificación, como vemos en el extremo izquierdo, bien sea por temas o por subtemas. Y también, como siguiente paso, sería detectar qué temas y subtemas están presentes y en qué medida en cada discurso, es lo que vemos en la parte superior, en B, en frecuencia. Para ello tenemos también dos formas de organizar y tratar la información. Podemos trabajar por un lado a nivel de segmentos de texto y por otro lado podemos trabajar a nivel de el número o frecuencia de entrevistas en los que se trata cada tema o cada subtema. La combinación de estas, de estas dos opciones nos va a dar 10 posibilidades de tratamiento de la información. Algunas de ellas las vamos a ver ahora a continuación. En primer lugar, el gráfico de barras que tenemos enfrente nos muestra el número de entrevistas que abordan cada tema y segmentos por cada tema. En este caso, tenemos los 8 grandes temas que habíamos definido. Las barras azules nos indican la proporción de entrevistas, proporción y número de entrevistas en las que se trata ese determinado tema, y las barras en color verde nos indican la proporción y el número de segmentos de texto de todas las entrevistas en las que se tratan estos determinados temas que habíamos definido previamente. Con esto nosotros podemos ya tener una idea de cuáles son los temas más tratados por la proporción de entrevistados que hablan en su discurso respecto a estos temas, o por la proporción de segmentos de texto en los que se tratan estos temas. Esta es una primera aproximación que puede ser interesante. Aquí estamos trabajando con todo el grupo de entrevistas. Sin embargo, en la siguiente tabla pasamos a analizar o a explorar la información por grupo de actores. Tenemos los temas o categorías y tenemos la proporción de entrevistas o la proporción de entrevistados en cada grupo de actores que tratan estos temas. Por ejemplo, los actores sociales, vemos que tratan un 73% de entrevistas de los actores sociales tratan el tema de desarrollo económico en sus discursos. Sin embargo, estas opciones, estas posibilidades de explorar la información pueden ser muy genéricas, y por eso podría hacer falta analizar, seguir explorando las diferentes opciones para ver, de acuerdo al interés de la investigación, al interés del investigador, cuáles son esas opciones que nos permiten analizar mejor los resultados. Seguimos en la siguiente gráfica. Tenemos una matriz que nos permite ver la importancia relativa, podríamos decir, de los diferentes temas según la frecuencia de texto segmentos de texto codificados. Seguimos trabajando con los códigos o con las 8 temáticas. Seguimos trabajando a nivel de los grupos de actores, de los 3 grupos de actores. Sin embargo, aquí ya no trabajamos con proporción de entrevistas, sino trabajamos con la frecuencia, es decir, el número de segmentos de texto codificados para cada temática. Podemos ver el tamaño y el color de los nodos, que nos indica pues que esa determinada temática es tratada o está presente en un mayor número, una mayor frecuencia de segmentos de texto para cada uno de los actores. Por ejemplo, podemos ver que los actores económicos en una mayor cantidad o frecuencia de segmentos de texto tratan el tema de desarrollo económico. O los actores sociales tratan en sus discursos una mayor frecuencia de segmentos de texto el tema buen vivir, o los actores institucionales tratan mucho más el sistema institucional. Entonces aquí podemos ver qué importancia le dan los grupos de actores a las diferentes temáticas. Importancia, decimos, relativa. En
En la siguiente gráfica lo que podemos observar es una matriz condensada, que también nos da la importancia, nos muestra la importancia de los diferentes subtemas en este caso. Es decir, hemos venido trabajando con temas y con grupos de actores y ahora hemos descendido al nivel de subtemas. Estamos trabajando con una matriz condensada. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos trabajando ya con la frecuencia total de segmentos de texto, sino que estamos trabajando con la presencia o no presencia de al menos un segmento de texto referente a una determinada subtemática o subtema presente en una entrevista de un determinado grupo de actores. Es decir, ya no estamos trabajando con el número de segmentos de texto que nos podría dar una idea de una importancia relativa de una determinada temática o subtemática en el discurso de los actores, sino que aquí simplemente lo que estamos contabilizando es si es que esa subtemática ha estado o no ha estado presente en al menos un segmento de texto en una determinada entrevista de todos los actores que se encuentran en ese determinado grupo. Entonces, con eso, por ejemplo, podemos ver que un nodo importante para los tres grupos de actores es el subtema buen vivir, porque al menos, en este caso, una vez se ha tratado este subtema en los grupos de actores institucionales, sociales y económicos. Y si vemos en la suma, vemos que tenemos 24 actores que han tratado este subtema como sumatoria de los tres grupos de actores. Entonces esto nos da también una idea del posicionamiento que van tomando los actores en sus discursos con respecto a los temas que vamos tratando, y nos dice más o menos por dónde van los discursos. También avanzamos en el tema de las relaciones que existen entre los diferentes discursos de los actores, las temáticas, las subtemáticas que se tratan, y esto es muy, muy importante para luego ir interpretando estos discursos, darles un significado a los discursos y poder entender cuál es la realidad de estos procesos de desarrollo local que son los que estamos estudiando en este territorio en específico. Hemos escogido el subtema buen vivir de todo nuestro conjunto de nuestro sistema de códigos, podemos decir el subcódigo buen vivir, y queríamos ver la concurrencia de este subtema con otros subtemas. ¿Qué quiere decir la concurrencia? Es decir, cuando un actor está hablando sobre el subtema buen vivir y a la vez está hablando o lo está relacionando porque está hablando a la vez de otro subtema. Entonces los está relacionando. Entonces hemos escogido los subtemas que concurren con el subtema buen vivir, y por ejemplo vemos que los actores institucionales hablan a la vez, es decir, que el mismo segmento de texto ha sido codificado con la subtemática buen vivir y con la subtemática, por ejemplo, percepción de la población, o con la subtemática o la temática de desarrollo económico. Entonces vemos que los actores institucionales están relacionando el buen vivir, el tema buen vivir, con el desarrollo económico. Asimismo, los actores sociales están relacionando el buen vivir con la generación de empleo, o los actores sociales están relacionando el buen vivir con la desatención de las administraciones públicas. Sin embargo, la relación de más fuerte concurrencia que vemos es este nodo de color rojo, con el tamaño más grande, el cuadrado que se encuentra al final de los actores institucionales, en el que los actores institucionales relacionan buen vivir con el subtema de electrificación. Entonces esto ya nos va dando una mayor profundidad en el análisis que estamos realizando, en el análisis exploratorio, y nos permite ver ya esas relaciones que existen entre temáticas. Una herramienta adicional interesante son los llamados retratos de documento, que es una herramienta gráfica que nos permite visualizar la distribución de temas en el discurso del actor que se ha entrevistado y la amplitud de cada tema en el conjunto del discurso. Así podemos ver, por ejemplo,
por la amplitud del tema, cuál es la temática que ha sido abordada con mayor cantidad, en la mayor cantidad de tiempo en la entrevista por este determinado actor, o podemos ver cómo se ha distribuido el análisis o el discurso de este determinado actor, cómo se ha distribuido las diferentes temáticas del discurso a lo largo de toda la entrevista. En conclusión, podríamos decir que el análisis de contenidos a partir de las entrevistas de los actores es una aproximación metodológica valiosa para el estudio de procesos de desarrollo local desde la visión de los protagonistas del territorio, permite identificar la tipología de los discursos que ya hemos visto, valorar la relevancia que cada grupo de actores le otorga a una determinada temática y esto sobre la base de la complementariedad de criterios en el análisis, bien sea por la frecuencia de aparición de temáticas en el discurso de los actores o por la cantidad de entrevistas en las que aparece cada tema o la frecuencia en la que aparece un determinado subcódigo en la entrevista. Esto nos permite identificar relaciones significativas entre temáticas de los discursos a través del análisis de concurrencia y también es un enfoque que hay que decirlo también, con el uso de otras herramientas complementarias como las matrices cualitativas nos permitiría extraer conclusiones mucho más concretas, pero eso es un momento posterior del estudio y del análisis, al que no llegamos en esta presentación. Y bueno, es un enfoque aplicable a otros trabajos de investigación social, siempre que se tenga un texto que refleje la visión de los actores, es decir, cuando contemos con textos de entrevistas como fuentes de información primaria fundamental. Bien, los resultados de esta investigación y en más detalle de esta presentación lo pueden revisar en un artículo que hemos publicado en el número 39 de la revista Empiria en este año, a principios de este año, en donde está mucho más detallado y bien explicado toda esta aproximación metodológica al análisis de contenido a partir del discurso de los actores. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés.